Jesus. Oh, that's not good. No, no, no. Hola, me presento, soy el profesor Oscar Benavides, soy el encargado de la clase de Introducción a la Programación de los alumnos de 11 de PCH. Pues quería que me conocieran, soy licenciado en Informática Educativa, trabajo en la jornada vespertina y estoy para servirles. Cualquier cosa, cualquier duda, pues tenemos el grupo de chat, ustedes me escriben y en cuanto yo pueda voy a tratar de siempre solventar sus interrogantes. Vamos a realizar este video un poco rápido porque se lo quiero mandar por WhatsApp, entonces tenemos que hacerlo bien cortos. Vamos a entrar entonces a nuestra plataforma, a la clase. Vemos entonces de que siempre le vamos a dar clic donde dice trabajo de clase. En esto pues siempre va a aparecer el título, ¿verdad? Que dice contenido unidad 1, fundamentación de la lógica. Yo le voy a dar ver tarea. Aquí me aparecen los alumnos que están inscritos, vale 5 puntos, ¿ok? Y le voy a dar instrucciones. Aquí me dice entonces de que la fecha de entrega es el 6 de agosto. Esa es una fecha tentativa. En esta unidad se requiere estudiar el origen de algunos conceptos de mucha importancia para llegar a programar, que eso es lo que vamos a intentar lograr hacer en la asignatura. Por lo que se le pide realizar una lectura comprensiva. ¿Qué significa? Hacer una lectura de forma que puedan tratar de entender la mayor parte del contenido que ustedes puedan del documento, luego realizar en su cuaderno los ejercicios 1 y 2, que consiste en poder investigar algunos conceptos. Al finalizar, deberá tomar fotos del trabajo realizado y subirlos a la plataforma como evidencia. En el caso de que ustedes no tengan acceso a Classroom porque compran paquetes que solo les permitan el WhatsApp, mándenmelos en un mensaje privado y me mandan entonces esas fotos para que les valga la evidencia. Importante, siempre debe tener en cuenta que cada página de su cuaderno deberá tener un encabezado, o sea que en la parte superior de la página van a escribir el nombre del alumno, la asignatura, modalidad, curso, sección y la tarea a realizar. Es importante que hagan eso porque así yo puedo validar el trabajo. Se les recomienda usar un programa de escáner para que pueda subir en un solo documento PDF. Los PDF son los documentos que consumen menos espacio a la hora de subirlos y almacenarlos. Entonces, si ustedes conocen, por ejemplo, Scanner es uno de los programas más recomendados para hacer eso. Si no, pues el Drive, Google Drive trae ya una opción de escanear. Ustedes busquen cuál es el mejor para su celular. Yo no sé si ustedes utilizan Android, si utilizan otro tipo de sistema operativo. Por eso es bien difícil para mí recomendarles algo. Bueno, seguido del texto siempre va a haber un documento al que le van a dar clic, se lo va a abrir. Ustedes pueden darle en los 3 puntitos y descargarlo, ¿verdad? O lo pueden ver en línea, como ustedes gusten. En esta parte vemos de que las primeras 2 páginas son índices. Después una introducción y sigue lo que sería la unidad 1, ¿ok? Entonces, no es tan grande el documento, no se asusten por eso. Para nosotros los de informática es bien fácil mandar información, pero realmente no es tan grande para que ustedes lo puedan leer. Aquí es donde comienza. Fundamentación de la lógica. Sus competencias es lo que quiere que ustedes logren después de haber hecho una lectura de este documento. Reconocer los personajes de la historia que aportaron la lógica a la lógica. Realizar la clasificación de la lógica. Reconocer el propósito de la lógica. Determinar la diferencia entre lenguaje natural y artificial. Nos va a dar una serie de información. Por ejemplo, yo no voy a consultarles en una evaluación nunca fechas, ¿verdad? Por ejemplo, dice que Tales de Mileto en el 639 a.C., yo no le voy a preguntar eso, así que no se vayan a esforzar queriéndose memorizar para una evaluación fechas porque no va a suceder, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa a nosotros es que lean, por ejemplo, de todo esto, esta parte de aquí. La lógica se puede clasificar como lógica tradicional o no formal y la lógica simbólica o formal. Entonces, aquí me resume lo que está a este lado. En la lógica no formal o lógica tradicional se considera la destreza para interpretar y distinguir un razonamiento correcto de un razonamiento incorrecto, como un producto de la experiencia humana obtenida en la relación con el mundo circundante. En palabras de Galileo, se consideran los procesos psicobiológicos del pensamiento lógico. Ok, esto es la lógica no formal o lógica tradicional. Okay, vamos a ver entonces cuál es la diferencia contra la lógica simbólica. Voy hacia abajo, acuérdense, no leo esto. Si la leo es porque yo, como ser humano, como una persona que quiere conocer más, lo lee. Pero yo, para la parte de la clase, lo que voy a tomar en cuenta es lo que esté a este lado, que es un resumen. La lógica como ciencia constituye la lógica formal o simbólica. Recuerden entonces, hay 2 lógicas. Aquí nos dice claro, la lógica tradicional, que ya leímos aquí, y la lógica como ciencia que constituye la lógica formal o simbólica, la cual se encarga de investigar, desarrollar y establecer los principios fundamentales que sigue la validez de la inferencia. Es considerada como uno de los sistemas mediante el cual se llega a formar puras y rigurosas. Mediante el cual se llega a formas puras y rigurosas. Vamos a ver entonces, dice, el pensamiento simbólico, las palabras se manipulan según las reglas establecidas como si fueran simples signos.
sin preocuparnos por su sentido. De ahí que afirmaremos que la lógica se ocupa de la forma de los pensamientos y no de su contenido. Esto ahorita se nos va a complicar un poquito la comprensión, pero mantengamos los dos conceptos. Hay dos lógicas, ¿ok? Hasta el momento en el texto tenemos dos lógicas. Pasa de la parte de la lógica. Acuérdense de que eso es lo que nos permite tomar decisiones y ustedes dicen, es lógico, ¿ok? Pero ¿a qué llaman lógico ustedes? Es a la toma de decisiones con una serie de pasos que lo lleven a hacer una actividad de forma correcta. Eso pretendemos nosotros que es la lógica. Pero acuérdense, hay una lógica tradicional y una lógica científica. La lógica científica siempre va a respetar ciertas normas y símbolos. Ahorita hablamos de lo que es en lenguaje natural, según Sócrates, detalla de la escuela de Atenas. Dice, tomando de la lógica matemática, la siguiente mención. Hay lenguaje natural y lenguaje artificial. El lenguaje artificial fue Pitágoras, detalla la escuela de Atenas, dice, de Atenas, perdón, y lo toma de la lógica matemática. Aquí hay dos conceptos que tenemos que valorar. El lenguaje natural nace de una organización espontánea de las capacidades lingüísticas de una comunidad y se encuentra dotado de gran cantidad de signos sobresaliendo las vocales, mientras que el lenguaje artificial se genera cuando uno o más personas deciden usar signos especiales. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Más abajo nos hace unos ejemplos. Dice, estableciendo reglas que faciliten la operatividad entre los signos, por ejemplo, el lenguaje de matemáticas, de física, química y otras. Ustedes saben de que hay símbolos que se utilizan exclusivamente en la química, otros que son de la física y otros que son de la matemática. Ahí entra entonces lo que sería un lenguaje artificial, que es entre natural y artificial. Uno es creado propiamente por el hombre y manipula el significado de los símbolos, y el otro ya sería dependiente de dónde nacemos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. Este tipo de lenguaje posee una gran cantidad de signos y nace de la existencia de conservar información, por lo que no se le conoce como forma de comunicación, que puede ser escrita por medios de iconos o lenguaje analógico y digital. A eso vamos entonces, ¿verdad? Que el lenguaje natural es el que utilizamos para comunicarnos, transferir información, y el artificial nos permite almacenar información. Aquí es donde ustedes entran con la parte de la tarea. Dice, ejercicio 1. Amigo estudiante, recuerda que la motivación es una de las 3 condiciones para lograr un aprendizaje significativo. Conteste las preguntas siguientes. ¿Cómo se puede definir la lógica? Al haber leído arriba, entonces usted arme su propio concepto y lo escribe en su cuaderno. Escribe siempre la pregunta y la respuesta en base a lo que usted pudo entender del texto anterior. Elabore un resumen sintético de la historia de la lógica. Bueno, ya un resumen es algo corto. Cuando le dicen sintético es que tiene que ser mucho más corto que un resumen normal. Entonces analicen la historia de la lógica, léanla y la hacen más concisa, ¿verdad? Más pequeña. Mediante un cuadro sinóptico, clasifique la lógica con sus características fundamentales. ¿Ok? Entonces, por favor, si tienen alguna duda que es un cuadro sinóptico, pues ustedes me lo escriben y yo se lo voy a tratar de simplificar. Luego viene y nos habla de la lógica y la lingüística. En esto, ¿verdad? Nos dice de que por su origen y desarrollo natural ha sido reconocidos 2 tipos básicos de lenguaje: los lenguajes naturales y los lenguajes formales o artificiales. Los lenguajes naturales no se establecen a través de ninguna teoría. Entre ellos están el español, el francés, el inglés, etc. Todos los idiomas que nos permiten hacer comunicación. Las teorías y gramáticas del lenguaje natural fueron establecidas a posteriori, que significa posteriori, después, y decir después de que el lenguaje ya había madurado. El lenguaje formal, como la matemática y la lógica, fueron desarrollados generalmente a partir del establecimiento de una teoría, la cual da la base para que a través de dicho lenguaje se pueda desarrollar la misma teoría. Vamos a ver aquí. Aquí nos habla de, por ejemplo, si los signos se encuentran en una relación lógica de exclusión, de inclusión o de interacción, se pueden presentar de 3 tipos de código. Bueno, si se fijan aquí, el A, el B y el C se refieren a cada uno de los círculos. Pero el signo A, que es el círculo, no tiene nada que ver con el B, ni con el C, ni el C con el A, ni el B con el A, y así cada uno de ellos es diferente del otro en el sentido de que no tiene, lo que le pase al A no tiene nada que ver con el B, ni lo que le pase al B tiene nada que ver con el C. A eso se le llama exclusión. Cuando decimos inclusión es que está dentro y lo que le pasa al A le afecta al B y al C. Lo que le pasa al C le afecta al A y al B. Entonces está incluido dentro de cada uno de ellos.
Interacción es que no es que totalmente le afecte, pero sí tiene cierta relación, a eso le llamaremos interacción. Lo que le pasa al A puede ser que modifique al B y al C. El emisor debe codificar el mensaje de tal forma que cuando el receptor recibe el mensaje y lo decodifica pueda reconstruir su sentido a partir de los signos y de las relaciones existentes entre ellos. Bueno, nosotros tratamos de hacer, aquí ya es un resumen de lo anterior. Veamos el ejercicio 2, que es parte de la tarea. Conteste las siguientes preguntas. ¿Qué es lenguaje natural? ¿Qué es lenguaje artificial? ¿Qué tiene en común el lenguaje natural y el artificial? ¿Qué son los signos y cuál es su función? Estas dos son las tareas. Ejercicio 1 y ejercicio 2, solo escribir la pregunta y contestarlo. Traten de leer el contenido y así van a poder desarrollar de forma correcta esta tarea. Recordemos entonces de que nos preparamos para dentro de poco realizar un examen. El examen va a venir exclusivamente de las preguntas que ustedes contesten en el ejercicio 1 y 2 sobre esta temática que es fundamentación de la lógica, ¿verdad? Y así vamos a ir desarrollando cada uno de los temas. El próximo video va a explicar el tema 2, donde va a haber un PDF con ciertos ejercicios que tienen que desarrollar ustedes. Y luego viene el video de mi persona tratando de ayudarles a entender un poco más la temática y esperando a que ustedes me escriban sus dudas, sus consultas para poder tener una comprensión mejor de la temática. Me despido, esperen la próxima comunicación y espero pues que llevemos esta clase de la mejor manera. Estoy